Ok, bueno, ¿listos? Vamos a comenzar. Bueno, el propósito de este tema es usar, ¿verdad? Usar más que nada la integral definida, la cual nos va a permitir calcular el área bajo una curva de una manera más precisa, de una manera más exacta, ¿sí? Mediante un intervalo. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que en el tema pasado, donde vimos sumas de Riemann utilizando el método de los rectángulos, había una diferencia entre un método que eran los rectángulos superiores y otro que eran rectángulos inferiores. Había una diferencia en cuanto al valor que se obtiene, ¿verdad? Uno era mayor y otro era menor. ¿Alguien me dice cuál era el área mayor? Si los ángulos inferiores o superiores, ¿a qué correspondía? ¿Alguien me dice a qué tipo de rectángulos correspondía el área más grande? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál de los dos nos daba un área más grande? ¿El valor del área era más grande en los rectángulos inferiores o superiores, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Fabricio, ¿te acuerdas? ¿Sí estás, Fabricio? ¿O no? En los superiores. Los superiores. Ok, gracias. Gracias, Fabricio. Así es, como dijo Fabricio, cuando utilizábamos los rectángulos superiores, en comparación con los inferiores, era más grande, ¿no? El valor del área era más grande, era superior. Y bueno, vamos a ver que cuando sumamos esos dos valores, tanto el área de los rectángulos inferiores, utilizando los rectángulos inferiores, y el área cuando utilizamos los rectángulos superiores, si los sumamos y los dividimos entre dos, estamos obteniendo un promedio, ¿sí? Entonces, si sumamos esas dos áreas y las dividimos entre dos, estamos obteniendo un promedio, y ese promedio es un valor aproximado al área real o al área más exacta, ¿sí? Es decir, va a ser un valor aproximado al valor que yo obtenga utilizando la integral definida, ¿sí? Entonces, de manera resumida, el área que yo obtenga, el valor del área que yo obtenga en la integral definida es exacta, ¿sí? Mientras que el otro método de los rectángulos, al calcular los promedios, va a ser un valor aproximado, ¿sí? Bien, entonces, ya definida esa parte y recordando lo anterior, aquí tenemos una gráfica. ¿Alguien me dice qué tipo de gráfica es esa? Candy, si te encuentras, ¿puedes decirme qué gráfica es esa? ¿A qué corresponde? ¿Qué tipo de función corresponde esa gráfica que tengo ahí? Candy, si te encuentras. No se encuentra Candy. Eder, Abraham, Eder, ¿te encuentras? Mande, maestro. ¿Qué tipo de función es la que tenemos ahí en pantalla? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es su función? Me refiero a digamos, su ecuación. ¿Cuál es su ecuación? Su función. Bueno, una función. Primero, ¿cómo se llama esa función que tenemos ahí? ¿Qué es?
¿Una función ascendente? No, no, no. ¿Cómo se llama esa función? ¿Una función cuadrática? Ok, una función cuadrática, pero la forma, ¿cómo se llama la forma geométrica que tenemos ahí? Parábola, creo. Ok, parábola. Ok, muy bien. ¿Y cuál es su función matemática que la representa? ¿Y igual a qué? Y igual a, bueno, una función dependiendo de x. No, sí, obviamente. Dependiendo de x, pero y igual a qué. ¿Cuál es esa función, la función, su función matemática? O sea, matemáticamente hablando, ¿cuál es su función? Y igual a qué. Si es una parábola, ya vimos que es una parábola, es una función cuadrática. También observamos que esa parábola tiene un vértice en el origen, cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cuál es su función matemática? X cuadrada. Ok, ¿quién contestó? Yo. Ah, Elliot, muy bien. X cuadrada, es decir, y igual a x cuadrada, ¿verdad? Esa es la función. Ok, y igual a x cuadrada. Esa es su ecuación matemática, ¿no? Que representa esa parábola que es cóncava hacia arriba y tiene un vértice en el origen. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, esa es su función, y igual a x cuadrada. Obviamente, esta ecuación va cambiando conforme, conforme vaya cambiando también la posición de la parábola dentro de nuestro plano cartesiano. Aquí el vértice está en el origen, pero suele suceder que el vértice está en otro punto, en otras coordenadas, y bueno, aquí su ecuación cambiaría mucho, ¿no? Tendríamos que sumarle ese incremento. Pero bueno, este no es nuestro tema, solamente es aplicar ahorita la integral definida, pero para mí sí era muy importante que ustedes identificaran qué tipo de función es, cuál es su ecuación, porque acuérdense que a partir de aquí es su proyecto. Entonces, tenemos una fórmula en la parte de arriba, la voy a poner en color azul, esta que tengo acá arriba, que están en azul, me dice que tenemos la integral. Y en los extremos, en la parte superior de la integral, tenemos la letra B. Y en la parte inferior de la integral tenemos una letra A, ¿verdad? Cuando empezamos a ver integrales, no teníamos colocadas esas letras. ¿Por qué? Porque lo que vimos eran integrales indefinidas. Indefinidas que tal que al resultado que obteníamos le sumábamos una constante, precisamente porque no era definida, era indefinida. Pero en este caso, como es integral definida, ya estamos definiendo un intervalo a b o a, b, ¿sí? Ese intervalo a, b corresponde a nuestro incremento. Es el mismo incremento que utilizábamos cuando vimos las sumas de Riemann, ¿se acuerdan? Utilizábamos un incremento de 1, de 2 o de 3, dependiendo el resultado que obteníamos, ¿verdad? Porque podíamos calcular ese incremento, lo podíamos calcular. ¿Cómo lo calculábamos? Haciendo la resta del límite superior menos el límite inferior sobre el número de rectángulos. Y así calculábamos nuestro incremento. Aquí ya el incremento está establecido y está representado precisamente por un rango a, b que tenemos ya establecido, como ya he comentado. Entonces la integral tiene esos límites ya indicados en la parte superior y en la parte inferior. Recordemos que la letra B corresponde a nuestro límite superior y la letra A corresponde al límite inferior, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra integral ya tenemos indicado esos límites. Había dicho que este límite A es el inferior, entonces este es el límite
inferior. ¿Ok? Mientras que B va a ser el límite superior. ¿Ok? Y bien, entonces está la letra B está en la parte superior, perdón, la letra B está en la parte superior de la integral. Y bueno, entonces de esa manera podemos determinar o podemos calcular la integral de una función. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la integral de una función, ¿sí? Después de nosotros haber determinado la integral de una función, ¿sí? Vamos a hacer una resta. Ok, vamos a restar. Vamos a hacer una resta. Voy a quitar esto. Que es precisamente la que tenemos abajo. Dice área. El área va a ser igual a F mayúscula de B menos F mayúscula de A. ¿Qué es eso? Ok. Nosotros cuando determinemos la integral de una función, por ejemplo, la integral, aquí la integral, aquí ponemos el límite inferior, el límite superior, la integral, por ejemplo, de, vamos a poner de x, diferencial de x. ¿Cuál es la integral de x? ¿Alguien me dice así ya de manera directa cuánto nos daría la integral de x? X, ¿no? No, la integral de x. No, no es x, no. ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Quién es el bueno o la buena? ¿Qué pasó, chicos? X cuadrada sobre 2, ¿no? ¿Ok? X cuadrada sobre 2. Vamos a colocar una línea vertical de esa manera delante de nuestra integral ya resuelta, que es x cuadrada sobre 2. Y volvemos a colocar nuestros límites, nuestros límites o nuestro intervalo. Arriba va el intervalo B y abajo va el A. Ahí estamos indicando que la integral ya está resuelta y que además vamos a evaluar esos límites superior e inferior en la integral ya resuelta, en nuestro resultado. Entonces, eso corresponde a colocar primero el valor de B, ¿sí? Que es lo que nos indica la fórmula, f de B. Entonces, sustituir ese valor de B, ese límite, en X. Nos quedaría entonces como B al cuadrado sobre 2. Y luego la fórmula nos dice que es una resta menos f de A, que entonces nos indica que tenemos que sustituir el límite inferior, que es A, en la función. Sería A al cuadrado sobre 2. Y de esa manera vamos a obtener un valor. Ese valor que obtengamos de este procedimiento va a ser el área. El área. ¿Y cómo vamos a representar esa área? Vamos a representarlo como unidades cuadradas. Una U y el cuadrado, unidades cuadradas. Siempre y cuando no nos digan las unidades. Si nos mencionan las unidades o si tuviéramos las unidades, entonces, por ejemplo, si tuviéramos metros, tuviéramos el área en metros cuadrados. Si fueran milímetros o centímetros, tuviéramos centímetros cuadrados o milímetros cuadrados. Si todo depende de las unidades que tengamos. Y aquí no nos muestra unidades, por lo tanto, lo colocamos como unidades cuadradas. Es así como vamos a aplicar la integral. Ustedes ven, es algo muy fácil, ¿sí? Solamente estamos añadiendo la etapa de evaluación de los intervalos para poder obtener el área exacta, ¿sí? El área sombreada. Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer 3 ejemplos para calcular el área en 3 funciones a partir de un intervalo, ¿sí? Lo que vamos a calcular es el área sombreada que nos va a indicar cada figura.
En este caso, vamos a ver el primer ejemplo. No sé si hay una duda hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí está uno. A ver, aquí está. Ese mero. Bien, tenemos una función. La función es 2x más 1 al cuadrado. Ese es un binomio al cuadrado. Si nosotros resolvemos ese binomio al cuadrado, nos va a dar una ecuación cuadrática que va a corresponder a la parábola que tenemos en la imagen. Y observamos que en la parábola, en la gráfica, en la imagen, está sombreado precisamente el área que vamos a calcular. Lo que está en sombreado en color verde, es el área que vamos a calcular. ¿Ok? Y me dice que determine el área bajo la función en el intervalo de -1 a 2. Ok. Nosotros observamos que está acotado, está limitado en la gráfica. Desde 1, aquí bueno, no se ve el -1, acá tenemos el -1. Del -1 al 2. ¿Sí? Entonces, de ese -1 al 2 positivo, voy a calcular el área bajo esa función, bajo la curva, bajo esa parábola. ¿Sí? Lo que está en color verde. La gran ventaja que tenemos es que ya nos da la función, que es 2x más 1 al cuadrado. Eso está excelente, ¿no? Está perfecto, pues ya es fácil. Más sin en cambio, ustedes recuerdan en geometría analítica, si no, van a tener que repasar esa parte porque lo van a necesitar para su proyecto. Por ejemplo, las parábolas, necesitamos algunos elementos para poder determinar su función, su ecuación, ¿no? Aquí ya nos da la función. Está excelente, está cómodo. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es utilizar las técnicas de integración que hemos visto para resolver. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos la integral de -1 a 2. Recuerden, el -1 corresponde al valor de a. Lo vamos a colocar acá. A es igual a -1, que viene siendo el límite inferior. Y b es igual a 2, que es el límite superior, el que está a la derecha, ¿no? Si nos vamos a la gráfica, aquí tendríamos a, que es igual a -1, y acá tendríamos a b, que es igual a 2, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Entonces ya tenemos identificado esos intervalos, esos intervalos, a y b. Permítanme. Bien, entonces, tenemos ahí ya identificados cuál es el intervalo, cuál es A y cuál es B. Ahora vamos a empezar a resolver la integral y sería de la siguiente manera. Bueno, vamos a ver quién me dice cómo puedo resolver esa integral de una manera fácil, sin tener que resolver el binomio al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien se acuerda cómo podemos resolver este problema? Fabricio, Elliot, Eder, ¿alguien más? Valeria, Carla, ¿alguien que se acuerde? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Quién me dice? ¿No se acuerdan? Podemos sustituir todo lo que está dentro del paréntesis por U. Ok. Entonces, ¿quién habló? ¿Ángel Paula? Sí. Ok, gracias Ángel Paula. Así es, muchas gracias. Lo primero aquí es definir nuestra variable U
Vamos a definir nuestra variable u. Ok, u va a ser igual a 2x más 1, como lo dijo su compañera, y es correcto, ¿no? Nos damos cuenta porque si nosotros derivamos a esa variable u, o sea, decimos que du, derivada de u, ¿a cuánto sería, Carla Cuevas? ¿Cuánto nos va a dar esa derivada? O a ver, Kelly, ¿cuánto nos da esa derivada, Kelly? Es menos un medio. No, no, la derivada de 2x más 1, ¿cuánto es? No es un medio. Con lo que me dijiste no es correcto. 2 ¿Sería 2? 2, así es. 2. ¿Y quién nos faltaría colocar? 2 por quién. por dx. Ok, gracias. Así es, entonces du es igual a 2 por diferencial de x. Pero observemos que en la integral, fuera del binomio, o sea, fuera del binomio solamente tenemos multiplicando a la diferencial de x. Y en la derivada de u que obtuvimos tenemos un 2, tenemos una constante. Ese 2 me estorba. Ajá. Lo podemos mover. Podemos mover ese 2 del lado izquierdo de la igualdad y pasarlo dividiendo con derivada de u. Así, de u sobre 2 igual a diferencial de x. Y del lado derecho ya tenemos a la diferencial de x solita. Ya no tenemos el 2 multiplicando. Lo hacemos esto porque para poderlo sustituir acá en la integral podemos sustituirlo porque la diferencial de x está solita, fuera del binomio. Sí, está solita. Por eso movimos a ese 2, porque realmente en la integral no tenemos el 2. No tenemos un 2 fuera de ese binomio. Entonces tuvimos que mover ese 2 para que pudiéramos hacer ese cambio. Entonces ahora sí, diferencial de x lo podemos sustituir por la derivada de u sobre 2. Y tenemos entonces la integral, vamos a anotarla aquí, la integral, ¿verdad? Déjenme hacer mejor la integral porque está medio feita. Ahí está, bueno, sale igual. De menos 1 a 2. ¿De quién? Va a ser de u. Vamos a poner de u al cuadrado, ¿no? Porque ahora estamos sustituyendo a u dentro del binomio, dentro de 2x más 1. Y colocando el cuadrado. Y nos va a quedar como u al cuadrado. Y la diferencial de x la vamos a sustituir, como habíamos dicho, por derivada de u sobre 2. Así de esa manera. Obviamente están multiplicando, ¿sí? Derivada de u con u cuadrada está multiplicando y el 2 está dividiendo. Entonces, como el 2 está dividiendo con derivada de u, podemos sacarlo. ¿Cómo podemos sacarlo, chicos? ¿De qué manera? ¿Cómo quedaría? Tenemos que sacar esa constante. ¿Cuál es esa constante? ¿Quién es? ¿Un medio? Un medio. Gracias a las que contestaron. Un medio. Y enseguida ahora sí colocamos la integral de menos 1 a 2 de u cuadrada por derivada de u. Ahora sí, todo está en términos de u. Ya podemos integrar. Y podemos decir entonces un medio que va a multiplicar a la integral de u cuadrática o u al cuadrado. ¿Cuál es la integral de u al cuadrado? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la integral de u al cuadrado? ¿Pueden hacerlo? Dos. ¿Me dicen? ¿Cuánto? 2u. No, estamos hablando de integral, no de derivada. Sería u al cubo sobre 3. Ok, gracias. U al cubo sobre 3. ¿Es correcto? Aquí vamos a colocar el corchete y después vamos a indicar con una, no me sale muy bien la línea, ¿verdad? Aquí una línea vertical y vamos a anotar los intervalos de menos 1 a 2 para indicar que vamos a evaluar
ese resultado. Con eso vamos a indicar que vamos a evaluar. Es muy importante colocar eso. Ya después, ahora realizamos el producto de un medio que va a multiplicar por u cúbica sobre 3, ¿no? Entonces, vamos del lado derecho, seguimos. Y multiplicamos un medio por u cúbica sobre 3, nos va a dar u cúbica sobre 6. ¿De acuerdo? Y nuevamente colocamos la línea vertical para indicar que vamos a evaluar el intervalo de -1 a 2 en la función que resulta. ¿Ok? Pero bueno, aquí todavía no podemos sustituir porque el resultado está en función de u. Entonces tenemos que sustituir la letra u o la variable u en este caso por el valor que le corresponde, que en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Por quién sustituyo a u? 2x más 1. Así es. Entonces abrimos un paréntesis. Primero, 2x más 1. Obviamente lo elevamos al cubo. Y sobre 6. Y colocamos nuestra línea vertical para indicar la evaluación de -1 a 2. Ahí está. Así es. Y así ya podemos, ahora sí, evaluar. Tenemos 2x más 1 al cubo sobre 6. Vamos a evaluar esos valores de 2 y -1. Obviamente, primero vamos a evaluar el valor de b. ¿Quién es el valor de b? Voy a ponerlo. Este es el valor de b. El valor de b viene siendo el 2 y abajo el -1 es el valor de a. En ese orden vamos a evaluar, tal y como nos dijo la fórmula, o como nos dice la fórmula. Entonces vamos a colocarlo abajo. Vamos a empezar a evaluar. Primero AB. Entonces, el área, nuestra área, va a ser igual. Abro paréntesis, 2 por 2 por quién, chicos. Si primero voy a evaluar a B, sería 2 por quién. ¿2 por quién? 2 por 2, ¿no? Que es el valor de B. Acuérdense, primero evaluamos el valor de B. Más 1. ¿Ok? Y todo eso elevado al cubo sobre 6. ¿Sí? Lo estamos evaluando al valor de B en toda la función, primero. ¿Sí? Luego vamos a restarle el valor de A. Sí, en este caso el valor de A corresponde a -1. Entonces, de nuevo, sería menos, abrimos corchete, 2 por -1, más 1, y todo ello al cubo sobre 6. Perfecto, ya sustituimos el valor de B en la función y luego le restamos el valor de A sustituida en la función. Ahora solamente es hacer el procedimiento. ¿Ok? Para la primera fracción, donde sustituimos el valor de B, el valor de 2, tendríamos, primero, tendríamos esta parte, 2 por 2, ¿sí? Me va a dar 4. Entonces tendríamos 4 más 1 y al cubo sobre 6. Luego menos, ahora vamos a resolver la fracción del lado derecho, donde sustituimos el valor de -1. Bueno, es paréntesis. Aquí va a ser 2 por -1, va a ser -2 más 1 al cubo. Y todo eso sobre 6. Ahora vamos a sumar lo que está dentro de cada paréntesis en la parte del numerador. ¿Ok? Y tendríamos nuevamente el área va a ser igual. 4 más 1 nos va a dar 5. 5 al cubo sobre 6. Para la siguiente sería -2 más 1 nos va a dar -1 al cubo sobre 6. ¿Ok, chicos? Entonces, podemos tomar nuestras calculadoras e ir elevando al cubo, por ejemplo, el 5
5 al cubo es multiplicar 3 veces el 5 y nos va a dar, si no me equivoco, va a ser 125. No sé si por ahí ya lo hicieron. ¿Cuánto les da? 125. Sí. Ok, entonces arriba sería 125 sobre 6. Menos, ahora menos 1 al cubo, como es la unidad, no hay tanto problema. Y es negativo y está elevado al cubo, entonces cuando tenemos un número negativo elevado al cubo, siempre va a ser, el resultado siempre va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a tener menos 1 sobre 6. ¿Ok? Y bien podemos multiplicar estos dos signos negativos, podemos multiplicarlos. Estos dos signos, menos por menos me va a dar más, entonces vamos a obtener una suma de fracciones, 125 sobre 6 más un sexto, ¿de acuerdo? Como son fracciones que tienen el mismo denominador, no hay tanto problema, solamente recorremos el denominador y sumamos lo de arriba, 126 sobre 6. Si hago la división de 126 sobre 6, esto me va a dar resultado. Obviamente tenemos que colocar acá unidades cuadradas, pero esta división es exacta. Esto quiere decir que si el área, si dividimos 126 sobre 6, me va a dar 21 unidades cuadráticas. Vamos a poner aquí unidades cuadráticas. Ahí está. ¿Ok? Entonces el resultado es 21 unidades cuadradas. Si fueran metros, tuviéramos 21 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Hay alguna duda en esto que resolvimos, chicos? ¿Dudas? ¿Todo claro entonces? Bien. Entonces ya tenemos ese problema. Vamos con este que está acá. Es otra parábola. A ver, Kelly, ¿sí te encuentras, Kelly? Sí, aquí estoy, profe. Ok. Esta es una parábola. Ujú. ¿Me puedes decir si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo o de qué tipo es? Cóncava hacia abajo. Ok, gracias. Y bueno, Kelly, aprovechando tu participación, mi función es 2x menos x al cuadrado dentro de la integral. ¿Sí la logras ver? Sí, 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 lo veo. Sí. ¿Qué es lo que me define dentro de la función? Dentro de la función, ¿qué es lo que me define esa concavidad hacia abajo? El menos x al cuadrado. Ok, ¿toda la función o solamente una parte, o solamente el signo? Tú me dices. Según yo, el signo, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Kelly. Así es. El signo negativo, ustedes recordarán en clases de geometría, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, el signo negativo está o pertenece más bien a nuestra variable elevada al cuadrado. Esto quiere decir que nuestra parábola va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces va a depender mucho del signo que tenga nuestro término cuadrático, va a depender del signo. En este caso, el signo de nuestro término cuadrático es negativo, entonces nuestra parábola es cóncava hacia abajo. Ajá. Y pues bueno, ahí tenemos la función, chicos. Y nos pide determinar el área, precisamente la que está sombreada, color como rosita, de un intervalo de 0 a 2, ¿sí? Imaginemos que lo que estamos calculando, digo, no sé si yo creo que sí, muchos han visto puertas
así en forma parabólica, hay puertas así, o hay formas, hay, digamos que hay construcciones que tienen este tipo de formas, como una parábola. Si esto fuera una puerta, bien podríamos calcular el área y poder determinar la cantidad de madera que yo necesito para hacer esa puerta, ¿no? Podemos aplicarlo así. La cantidad de madera que yo necesito en metros cuadrados para yo poder construir esa puerta y no me sobre madera y me alcance exactamente, ¿no? Entonces, por eso podemos aplicarlo, digámoslo así. Y para muchas otras cosas, ¿no? Eh, entonces, ya tenemos aquí la función definida, que es 2x menos x al cuadrado, y vamos a calcular el área bajo la curva en el intervalo de 0 a 2. Y precisamente ya nos muestra, pues, ese problema en la parte derecha, ¿verdad? Tenemos la integral, tenemos el límite inferior que es 0 y tenemos el límite superior que es el 2. Tenemos nuestra función que es 2x menos x al cuadrado. Y tenemos que resolverlo. Aquí, ¿cómo podemos resolver esta integral? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Pavel, ¿te encuentras, Pavel? No, a ver, Juan Carlos, ¿tienes micrófono? Sí, profe, aquí estoy. Juan Carlos, a ver, ¿cómo puedo empezar a resolver? ¿Puedo utilizar la técnica de cambio de variable? Mm, ¿O qué técnica? ¿Qué la técnica de integración puedo la utilizar? técnica de cambio de variable, ¿no? Si se puede No te utilizar. escucho. Me preguntó si se puede utilizar la técnica de cambio de variable, ¿verdad? Sí, o sea, te pregunto, ¿se puede utilizar aquí en el cambio de variable o qué técnica utilizo de las que vimos que tú te acuerdas? Mm, ¿Cuál? mm, ¿No te sí, acuerdas? sí, sí se puede utilizar, creo. ¿Crees o sí se puede? Es que sí se puede, pero A ver, ¿cómo lo harías? ¿cómo lo haría? A ver, espera. Y agarro una hojita. A ver, bueno, para no estar aquí adivinando, Juan Carlos, realmente no puedes utilizar el cambio de variable. No se puede, ¿No se puede? no se puede. ¿Por qué? Porque no tenemos un exponente. No tenemos, con el ejemplo anterior, teníamos Ujú. una función, te voy a decir acá, en este que hicimos. Aquí recordarás que dentro teníamos un binomio que era 2x más 1 y ese binomio está elevado al cuadrado. Eso se trata de una función compuesta, ¿sí? Hay una función dentro de otra función. Y acá Ok. solamente tenemos una función que es 2x menos x cuadrática. No está dentro de otra función, no se trata de una función compuesta. Entonces, puedes utilizar la técnica que le llamábamos inmediata, integración inmediata. Es Y solamente integrar cada uno de los términos, 2x y menos x al cuadrado. ¿De acuerdo, Juan Carlos? ok, pero así sea bajo curva, entonces no se puede ocupar porque no tiene eso que dijo. ¿Por qué qué? No se, no se puede utilizar así sea bajo curva. No te entiendo. ¿No se puede utilizar bajo curva? Mm, mm. Es que estaba, bueno, la vez pasada me puse a ver un video y decía que era un método así. Por eso yo le dije que sí, maestro. Bueno, aquí vamos a hacerlo con integración inmediata para calcular el área bajo la curva, lo que está en color rosa. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, gracias, Juan Carlos. Bien.
Pues ahí necesito que repasen esa parte, chicos, ¿eh? Porque acuérdense que la exposición tiene un valor de 3 puntos. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos aquí nuestra integral, que es 2x menos x al cuadrado. Tenemos nuestro intervalo que tenemos que considerar para calcular el área, que es de 0 a 2. Y en ese intervalo encontramos un área sombreada que está en color rosa, que dice área. Entonces vamos a empezar a resolver la integral primero que nada, ¿verdad? Tenemos entonces que aquí utilizar la propiedad de las integrales, donde teníamos que separar cada función con su integral, ¿sí? Cada función va a tener su integral y también vamos a aplicar donde la constante teníamos que sacarla fuera de la integral, recordarán ustedes, ¿no? Sacábamos la constante fuera de la integral para solamente resolver la función. Entonces, vamos a separar esa parte, que sería, entonces, primero, integral de 0 a 2 de 2x, después menos la integral de 0 a 2 de x al cuadrado. Pero acá me faltó algo, disculpen, acá esta parte, me faltó colocar diferencial de x, incluso tampoco en el problema lo coloqué. Ok, era de x menos la integral de 0 a 2 de, sería x al cuadrado por diferencial de x. Ok, entonces ya separamos las funciones y cada función tiene su integral. Entonces, ahora observamos que en una de las funciones tenemos una constante que sería la primera integral. De la izquierda tenemos el 2 que multiplica x. Ese número 2 es una constante. Vamos a sacarlo de la integral. Quedaría entonces de la siguiente manera. 2 que va a multiplicar a la integral de 0 a 2 de x, diferencial de x, menos la integral que es de 0 a 2 de x al cuadrado, diferencial de x. Bien. Ahora sí, tengo que resolver la integral para cada función, para x y para x cuadrada. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo quedaría resuelto? Vamos a la derecha a ver si nos cabe. Sería 2 que va a multiplicar a la integral de x. ¿Cuál es la integral de x, chicos? ¿Alguien me puede decir? 1/2 de x al cuadrado. Ok, 1/2 de x al cuadrado, o bien dicho también de otra manera, ¿verdad? Podemos decir x al cuadrado sobre 2. Muy bien, gracias. Cerramos corchete. Ya integramos la primera función, que es x, que nos resultó x al cuadrado sobre 2. Perfecto. Después tenemos menos la siguiente integral, que es x cuadrada. ¿Cuánto nos va a dar la integral de x cuadrada, chicos? ¿Alguien me puede decir? X al cubo entre 3. Ok, gracias. Esa es correcto. X al cubo sobre 3. ¿Me dijiste sobre 3? Sí. Gracias. Bien, entonces x cúbica sobre 3. Ya tenemos entonces resueltas las dos integrales. Y vamos a colocar, ya recuerden, la línea vertical para indicar que vamos a evaluar de 0 a 2. Y ahí tenemos, ¿no? Solamente es multiplicar, bueno, en este caso ya no vamos a multiplicar el 2 por la función x cuadrada sobre 2 porque se elimina, ¿no? Acá de este lado podemos eliminar este 2 con este 2, así de manera directa, y solamente nos va a quedar x cuadrada. Por lo tanto, el área
va a ser igual a x cuadrada menos x cúbica sobre 3. Y todo eso evaluado en un intervalo de 0 a 2. ¿De acuerdo? Ese va a ser el valor de nuestra área. Todavía nos falta sustituir el valor de b y el valor de a dentro de la función para obtener pues un resultado en unidades cuadradas, en unidades cuadradas, que va a ser precisamente el área que está sombreada de color rosa en nuestra gráfica, en nuestra imagen. Y bien, entonces vamos a ello. Vamos a sustituir primero el valor de b. Recordemos, el valor de b es el intervalo que está en la parte de arriba. En este caso es el 2 y abajo es el valor de a que corresponde al valor de 0. Primero sustituimos el valor de b en nuestra función. Sería entonces 2 al cuadrado, que es sustituirlo en x cuadrada, menos ese 2 ahora al cubo y divídelo entre 3. Está la primera parte. Esa es la primera parte. ¿Ok? Esa es la primera evaluación. La evaluación de b en nuestra función, en nuestro resultado. Ahora sigue el de a. A vale 0. Por simple inspección, podemos decir que si sustituimos el 0 en el resultado que obtuvimos en nuestra función, nos va a dar 0, ¿no? Entonces, pues vamos a comprobarlo. Sería menos, ahora vamos a sustituir 0, sería 0 al cuadrado, ¿ok? Menos 0 al cubo sobre 3 y cerramos corchete. Y entonces vamos a observar que el 0 pues nos va a dar 0, aquí nos va a dar 0, ¿ok? Y acá la división de 0 sobre 3 también nos va a dar 0. Obviamente el 0 al cubo sigue siendo 0, entonces todo esto también nos va a dar un 0. Entonces, efectivamente, la sustitución de 0 en nuestra función va a ser 0, ¿ok? Todo eso vale 0, ya no nos importa. Solamente lo que nos importaría es el valor, la sustitución del valor de b. Ahí sí nos va a dar un resultado. Entonces, área va a ser igual a 2 al cuadrado. 2 al cuadrado va a ser 4, menos 2 al cubo sobre 3. 2 al cubo es 8 sobre 3. ¿Ok? Y esto sería, digamos, podemos aquí colocar de una vez unidades cuadradas, así de esa manera, ya para poder colocarle a qué unidades corresponden. 4 menos 8 tercios. Podemos convertir ese 4, ese número entero, en tercios. ¿Cuántos tercios tendría ese 4, chicos? Ese entero. ¿Cuántos tercios? ¿Alguien me puede decir cuántos tercios tiene ese 4? ¿12? ¿12 qué? ¿12 qué? Tercios. Ok, muy bien. 12 tercios. ¿Es correcto? Menos 8 tercios. Unidades cuadradas. Si hacemos esa resta, fácil, como es el mismo denominador, solamente es pasar ese mismo denominador y restarlo de arriba, que es 12 menos 8, me va a dar 4. ¿Ok? Y unidades cuadradas. 4 tercios de unidades cuadradas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Obviamente aquí si dividiéramos 4 sobre 3, me va a dar 1.33 periódico de unidades cuadradas, ¿no? Y pues ahí tendríamos ese resultado. Obviamente es 1.33 periódico porque ese 3 se sigue repitiendo, por eso se coloca esa
esa rayita encima del 3 para indicar que esa asociación sigue igual, no se sigue repitiendo. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? No. Ok, bueno, ya resolvimos dos, vamos con el último. Este mero. Y bueno, aquí tenemos una función ya no algebraica, sino trigonométrica, que corresponde a un coseno, coseno de x. Es una función trigonométrica. Bien, antes de comenzar a resolverlo, tengo que hacer una observación. En esta función existen existen dos partes que son negativas. Esta que tengo acá, esto que está sombreado, en lo que ahorita estoy rayando en color rojo, esa parte o esa área, y esta que tengo acá, esas dos áreas que tengo, digamos, por debajo de nuestro eje X, esas dos partes están consideradas como un valor negativo, ¿sí? Un valor negativo. Así se consideran. Cuando una área está por debajo del eje X, como en esta ocasión, es un valor negativo, ¿sí? Y aquí, como esas dos áreas, si nosotros observamos esas dos áreas que tenemos de la que tenemos del lado derecho y la que tenemos del lado izquierdo, son iguales, tienen la misma proporción en área, ¿sí? Son negativas y se van a complementar con las que tenemos arriba. Esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un área negativa. ¿Ok? Un área negativa y acá vamos a tener, obviamente, un área positiva. Positiva. Ambas áreas, tanto positiva como negativa, ambas tienen la misma proporción. Lo único que lo diferencia es el signo. Entonces, nosotros al sumarlas, nos va a dar 0. Va a salir un valor igual a 0. Y lo mismo pasa del lado izquierdo. Las que tenemos acá, que es un área positiva, y acá que tenemos otra área negativa. Si sumamos esas dos, también nos va a dar 0. Y por consecuencia, el resultado nos va a dar 0. Pero obviamente no queremos evitar eso, porque lo que nosotros queremos calcular es el área real, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar las áreas que son negativas, multiplicarlas por un menos 1. Cada área negativa tendremos que multiplicarlo por un menos 1. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, tenemos la integral, ¿no? Acá en la parte de arriba, precisamente que es coseno de x, y tenemos que calcular el área en el intervalo de menos pi a pi. ¿Ok? Nada más permítanme un minuto, chicos, permítame. Un minuto, permítame. Ahora sí, chicos, una disculpa, ya regresé. Bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas de lo que acabé de comentar?
¿Todo correcto? Ok. ¿Alguien escribió? Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos esa función, ¿verdad? Ya habíamos dicho, ya comentamos que el área que está por debajo del eje X es negativa. Y ya considerando esa parte, entonces ya nos dice que calculamos el área de lo que está sombreado en color azul desde un intervalo que va de menos pi a pi. Ok, de menos pi a pi. ¿De acuerdo? Vamos a calcular esos extremos. Entonces, vamos a hacerlo, fíjense, vamos a hacerlo. Déjenme mover, a ver si me deja mover. No, no me deja mover. Entonces lo hago con el ratón. Este lado. Voy a hacerlo aquí. Entonces, tenemos la integral. Tenemos la integral de menos pi a pi de coseno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Y bueno, la integral de coseno, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice? ¿Quién se acuerda? La integral de coseno. Bueno, Seno, muy bien. Entonces sería seno de x. Colocamos la raya vertical, la línea vertical más bien, no raya, línea, para indicar la evaluación de menos pi a pi. Entonces, para poder hacer la evaluación utilizando tu calculadora tiene que estar en radianes, no en decimal, en radianes, para poder hacer ese cálculo. Y bueno, entonces, ya teniendo ahí la integral que es seno de x, vamos a evaluarlo de menos pi a pi, y es hacer lo siguiente. El área es igual a seno de x, que va a ser entonces el seno de pi, menos el seno de menos pi. Así de esa manera. El seno de pi va a ser 0. Si ustedes lo hacen en su calculadora, va a ser 0. Menos el seno de menos pi también va a ser 0. Entonces vamos a tener 0 menos 0. Y eso va a ser 0 unidades cuadradas. Es lo que yo les comentaba. No podemos tener 0 unidades cuadradas porque lo que queremos calcular es esa área sombreada. No podríamos tener, porque el objetivo es calcular el área. ¿Sí? Independientemente que me dé 0, es porque tenemos áreas negativas, pero yo quiero calcular el área real. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Como les había comentado, tenemos que multiplicar el área que es negativa, multiplicarlo por menos 1. Entonces, para eso, vamos a dividir en áreas. Podemos dividir en áreas. Voy a bajarme para estar aquí en la gráfica. Voy a indicar, por ejemplo, aquí tengo el área 1, acá tengo el área, todo este es el área 2, y acá tengo el área 3. El área 1 corresponde o tiene un intervalo que va de menos pi hasta acá, que aquí sería menos pi medios, menos pi sobre 2. El área 2 va a ir de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Y el área 3 va a ir de pi medios a pi, ¿no? Entonces lo estamos dividiendo en 3 partes. Y es como lo vamos a hacer. Entonces, la fórmula nos dice que bien podemos calcular el área total, sumando el área 1, 2 y 3. Área 1, 2, más área 2, más el área 3. Y es como debemos hacerlo, ¿no? Sumar cada una de las áreas para obtener el área total. Es como lo hacíamos en geometría, ¿no? Para calcular el área de una figura que tenía varias formas geométricas, pues teníamos que calcular, más bien teníamos que sumar cada una de las áreas para poder obtener nuestra área total. Y es lo que estamos haciendo. Estamos calculando cada una de las áreas dentro del intervalo de menos pi a pi. ¿Ok? Lo estamos dividiendo en 3 partes. Pero yo había comentado que las áreas que son negativas
área 1 y área 3, tendríamos que multiplicarlo por un menos 1 para que no nos afecte y podamos obtener el valor real del área. Entonces, el área total va a ser igual a 1, como es negativa, entonces lo multiplicamos por menos 1 y se va a convertir a menos A1. El área 2 es positiva porque está encima del eje X, no hay problema, se queda como más A2. Y luego área 3 es negativa, lo multiplicamos por un menos 1 y sería menos A3. ¿De acuerdo? Y bueno, solamente para acomodarlo, podemos colocar al principio o al inicio el área 2 para que el primer término sea positivo. Y luego podemos colocar área 1 menos área 3. Ya, no solamente por acomodar, ¿no? No es necesario, pero para llevar un orden. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, vamos a empezar entonces a calcular el área 1. Área 1 va a ser igual a la integral. El área 1, ¿qué intervalo tiene? ¿Qué había dicho? ¿Qué intervalo, chicos? ¿Quién me puede decir qué intervalo sería el área 1? ¿Quién me dice? Chicos, no los escucho. ¿Cuál es el intervalo del área 1? El intervalo. Menos pi sobre 2. Ok, gracias. El intervalo va de menos pi a menos pi sobre 2 o menos pi medios, donde menos pi viene siendo el intervalo inferior, entonces va por debajo de la integral, menos pi, y arriba sería menos pi medios. Gracias. Y sería la función misma, que es coseno diferencial de x. ¿Ok? Ahí está. Y bueno, ya nada más ya tenemos el cuánto es la integral de coseno, que es seno de x. Colocamos la línea vertical para indicar la evaluación de menos pi a menos pi medios. Entonces solamente es evaluar. Primero vamos con el valor de b, que viene siendo menos pi medios. Evaluamos seno de menos pi medios. Ahí está. Luego menos, eso nos dice la fórmula. Déjeme irme más a la derecha. Menos, ahora el valor de a, seno de menos pi. ¿Ok? Entonces, área 1 va a ser igual al seno de menos pi medios. ¿Alguien me dice cuánto es el seno menos pi de menos pi medios? Pueden utilizar su calculadora. ¿Cuánto les da? Menos 1. Ok, menos 1 es correcto. Entonces tendríamos menos 1, gracias. Y luego teníamos menos, el seno de menos pi nos va a dar 0. Entonces teníamos menos 1 menos 0. Esto corresponde entonces a menos 1. Menos 1 unidades cuadradas. ¿Ok? Ese es el primer valor, es decir, el valor del área 1, que es una unidad cuadrada, menos una unidad cuadrada. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Ahí está, menos una unidad cuadrada. Ese es el valor del área 1. Vamos con el valor del área 2. Vamos a subirnos un poco. Área 2. Área 2, la integral. Recordemos que ahora el área 2 va de menos pi a pi. Ese intervalo de menos pi a pi. Entonces sería de menos pi, ángulo inferior,
a pi medios, ¿ok? De ese intervalo de coseno de x diferencial de x. Entonces sería el seno de x evaluado en menos pi medios a pi medios. ¿De acuerdo? Bien. Pues bueno, está fácil, como ustedes lo ven. Ahora solamente vamos a sustituir. Sería el seno de el valor de b, que viene siendo pi medios, menos el seno de... Ahora vamos con menos pi medios. Así. Vamos a bajarnos un poco para alcanzar a escribir. A2 es igual. Seno de pi medios, ¿cuánto nos va a dar, chicos? ¿Cuánto nos va a dar? Muy fácil. Voy a trazar del lado izquierdo una gráfica. Bueno, un plano cartesiano así. Aquí vamos a tener un 1. Acá vamos a tener 3, 4, 5. 3, 4, 5. Acá tenemos un menos 1. Voy a utilizar el color azul. Acá vamos a tener a pi. Acá vamos a tener a 2pi. Yo creo que sí. Acá tenemos a pi medios. Acá tenemos a 3 medios de pi. 3, 1, 2, 3. 3 pi medios, perdón. Aquí. Ok. Del lado izquierdo podemos tener aquí podemos tener a pi. Acá a 2pi. Aquí vamos a tener a menos. Acá, bueno, son negativos. Acá son negativos. Será menos pi medios. Y acá menos 3 pi medios, ¿no? Así repartido. De esa manera dibujamos nuestra función seno, que es de esta manera, así. A ver si me logra salir, porque bueno, no tengo un buen pulso. Así. Así. Y este sería por... Bueno, aquí por aquí, más o menos. Ustedes les tendrá mejor si es que lo hacen. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular, me voy a regresar acá, seno de pi medios, ¿verdad? En esta parte que tengo acá, seno de pi medios, que tengo acá, seno de pi medios. Yo quiero calcular ese seno de pi medios. Entonces nos vamos aquí a la función seno. Como es pi medios es negativo, entonces aquí localizamos a pi medios, aquí está. Reflejamos una línea punteada hacia arriba y vemos que corresponde al valor de 1, que es el valor máximo, el pico. Entonces, el seno de pi medios corresponde a 1. Y así pueden ir localizando cada uno de los puntos. Y esto aplica también para coseno. Obviamente es una función diferente. Y bueno, entonces, seno de pi medios, ¿cuánto dijimos que era? Era 1, ¿verdad? Menos el seno de menos pi medios, si vamos a la gráfica, seno de menos pi medios, localizamos pi medios que está por acá, lo reflejamos y correspondería al valor de menos 1. Ok, de menos 1. Y aquí vamos a tener una suma de 1 más 1 y esto corresponde a 2. 2 unidades cuadradas. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Ya tenemos el área 2. Vamos por último con el área 3. Área 3. El área 3 corresponde al último tramo, que es de pi medios a pi. ¿Ok? De pi medios a pi. Entonces colocamos la integral de pi medios a pi. ¿Ok? De coseno de x diferencial de x. Y esto sería el seno de x de pi medios a pi. Y tendremos entonces seno de pi menos el seno de pi medios. Ahí está. ¿De acuerdo?
Ah, y entonces, bueno, entonces el seno de pi es 0, ¿ok? El seno de pi es 0. Si lo vamos a la gráfica que hace rato les comentaba, acá, localizamos a pi, aquí está, pi, y efectivamente la gráfica está, la función seno, intersectando al eje X. Es por eso que el seno de pi toma el valor de 0, ¿ok? Toma el valor de 0. Y después tenemos menos seno de pi medios va a corresponder a 1, ¿ok? Va a corresponder a 1. Entonces, el área 3 vamos a tener menos una unidad cuadrada, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces ya tenemos aquí calculadas las 3 áreas en las cuales dividimos, que ya teníamos identificadas para que no nos diera un valor a 0, porque es lo que no queremos, un valor de 0. Y bueno, entonces, ahora esos valores que obtuvimos, que es menos 1, 2 y menos 1, vamos a sustituirlos en la fórmula que tenemos acá, que ya habíamos determinado, esta que tengo color rojo. Vamos a sustituir cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, tendríamos área total, voy a colocarlo en verde, área total es igual. Área 2 nos dio el valor de igual a 2. Entonces, colocamos el 2 unidades cuadradas, menos, era menos, el área 1 nos dio un valor de menos 1, entonces va a ser menos 1 unidad cuadrada, menos el área 3 nos dio también un valor negativo, menos 1 unidad cuadrada. Entonces el área total va a ser igual a 2 unidades cuadradas, aquí vamos a tener más 1 unidad cuadrada y más 1 unidad cuadrada. Por lo tanto, el área total va a ser igual a 4. 4 unidades cuadradas. Y solamente aquí lo subrayamos para que sepamos que ese es el resultado del área total. Si ese valor si este problema, por ejemplo, si este problema lo resolviéramos por el método de los rectángulos y promediáramos los dos métodos, o sea, de los triángulos inferiores y superiores, promediáramos esos dos valores y lo comparáramos con este, que es de 4 unidades cuadradas, vamos a observar que va a haber una aproximación. Va a haber una aproximación con respecto al método de los rectángulos, o sea, de las sumas de Riemann, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Pues eso es todo de esta clase. Esto es lo que van a utilizar para la exposición. Les voy a resumir rápidamente a qué se refiere el proyecto. Rápidamente. Pero bueno, ahorita se lo estoy haciendo en una diapositiva para explicárselos la otra semana, porque la otra semana no va a haber clase. Me voy a enfocar al proyecto la otra semana para que ustedes tengan 2 semanas para realizarlo. Va a ser muy, muy sencillo y de lo que se trata es que ustedes puedan identificar dentro de su entorno, bueno, no de su entorno, porque no es recomendable salir ahorita, no es recomendable salir, más bien que investiguen en internet, ¿verdad? Investiguen en internet alguna edificación que contenga una figura geométrica, por ejemplo, una parábola o una función coseno, ¿verdad? Que tenga relación, que dicha edificación tenga
algo de una forma geométrica que ahí te comenté, ¿sí? Y que ustedes puedan obtener las medidas reales de esa edificación y que a ustedes les puedan servir esos valores, esos datos para poder definir su función, ¿sí? Por ejemplo, para una parábola necesitamos varios valores, ¿no? Como el lado recto, ¿sí? Como el vértice, como el foco, todos esos valores que yo necesito que me pueden servir para poder definir mi ecuación, ¿sí? Y es lo que ustedes van a hacer. Primero van a tener que investigar todo eso, qué edificación se relaciona con alguna forma geométrica de las que vimos ahorita. Bueno, yo les voy a poner que va a ser la circunferencia, la parábola o la elipse, una de esas tres. Van a elegir ustedes, van a investigar la edificación, van a investigar todos los datos necesarios para poder definir su ecuación, su función, y van a aplicar el método de los rectángulos y este método de la integral definida. Van a colocar todo el proceso y lo van a explicar. Todos los alumnos tienen que participar. Van a hacer todo en desarrollo completo y todo se va a evaluar. Y al final van a sacar algunas conclusiones por ahí, que yo les voy a decir en su momento, les voy a decir cuáles son. Solamente es contestar algunas preguntas. Y listo, ese será el proyecto a grandes rasgos. Que bueno, la otra semana les voy a explicar más detallada. Y eso sería todo. Entonces ahorita les voy a compartir el cuestionario de Quizzes para que lo hagan en su casa con calma, puedan resolverlo y puedan obtener una calificación de 10 porque muchos lo contestan nada más por contestar. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Ninguna. ¿Sí? Voy a compartirles el cuestionario, permítanme un momento. Permítanme. Maestra, entonces vamos a ocupar Dígame. No la escuché, perdón. Los tres, los cuatro. Los tres. Por ahí alguien habló, no lo escuché, chicos. yo, que vamos a ocupar para el proyecto los dos temas, el de las sumas y este. Sí, así es. Van a ocupar esos dos temas de las sumas de Riemann y el de integral definida para poder hacer sus cálculos y entre ellos van a tener que comparar los resultados y por ahí van a contestar unas preguntas y a través de esas preguntas van a sacar sus conclusiones. Porque sí van a tener que comparar lo que obtienen ustedes con el método de sumas de Riemann y con lo que ustedes obtienen en la integral definida y ver que realmente lo que tú tienes en sumas de Riemann se aproxima a lo que tú tienes utilizando la integral definida, ¿no? Ese es uno de los propósitos. Bueno, en este momento les estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp el cuestionario. Tienen hasta el día de hoy a las 3 de la tarde. Antes de las 3 de la tarde, no se esperan a que sean las 3:05. Antes de las 3 para que puedan contestar el cuestionario. Listo, ya está publicado en el grupo de WhatsApp, chicos, para que puedan hacerlo antes de las 3, por favor. Ahí está también el código o la clave. Solamente son pocos ejercicios, no son muchos. Solamente son tres ejercicios muy, muy sencillos.
Y pues es todo, chicos. Si no existe alguna duda, comentario, entonces nos vemos el día miércoles para ver lo del proyecto. Y ahorita supongo que ya todos se registraron en el formulario, porque a partir de ahí voy a organizar las fechas y voy a ir viendo a quién le toca y ya les voy a mencionar. Bueno, chicos, entonces pongan su nombre completo y la grabación de la clase la voy a compartir, sí, la voy a compartir en el grupo de WhatsApp y en Classroom para que la puedan ver. Y eso sería todo, chicos. Si no existe alguna otra duda, comentario, nada más dejen su nombre y la palabra presente y nos vemos la otra semana. Maestro, le mandé mensaje, ¿cree que me lo pueda mandar lo que va a mandar por el grupo de WhatsApp? Es que no estoy en el grupo. Ah, ok. Ahorita te paso es el link del cuestionario de participación. Ahorita te lo paso. Sí, gracias. Y nada.